Amén. Démosle alabanza al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dice entonces, voy a leer nuevamente el 3, hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más de lo que ustedes pueden resistir. Amén. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que ustedes puedan soportar. Amén. Ojo con esto, hermanos, y vamos a tratar de aprovechar el tiempo con esta charla o con esta enseñanza, hermanos, que quiero compartir sobre las tentaciones, porque es algo, hermanos, que cotidianamente todos vivimos. ¿Alguno que no sea tentado? ¿Cierto? Ahora, póngale cuidado, hermano, como primera medida. Las tentaciones no son pecado. Amén. Exacto. El pecado es dejarnos llevar por la tentación y caer en la tentación, cometer el acto. Eso sí es pecado. ¿Sí? La Biblia me dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, hermanos, si usted está siendo tentado, pues no se atormente tanto, porque uno a veces cuando empieza la vida cristiana, hermanos, y aún a veces después de llevar una trayectoria, uno se atormenta porque es tentado, y uno dice, uy, pero esta tentación, es que yo soy muy carnal, es que yo soy muy mundano, es que Dios no está en mí, es que yo no nací para ser cristiano, es que esto, es que aquello, y hay muchos que han vuelto atrás tan solo por ser tentados. Se meten esa idea en la cabeza, hermanos, y se nos ha olvidado que la tentación está ligada al ser humano. ¿Me explico, jóvenes? Así que, hermanos, vamos a perseverar en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Proverbios, hermanos. Vamos a mirar aquí el libro de Proverbios, por favor. Acompáñenme ahí en Proverbios 22, verso 3. Y eso leámoslo los varones. Proverbios 22, 3. Y las hermanas leen en Santiago 1, verso 12. Para que la tengan ahí, hermanitas, por favor me lo buscan. Los varones buscamos Proverbios, capítulo 22, verso 3. Y dice así, hermanos: el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Amén. Y las hermanas que leyeron o que tienen allí Santiago 1, verso 12, alguien que me lo quiera leer, por favor, voluntariamente, hermanas. Santiago capítulo 1, verso 12, bien pueda, hermana. Amén. Solamente ese pedacito, ¿sí? Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, miren, la sabiduría, la prudencia permiten anticipar y evitar problemas. ¿La qué? La sabiduría y la prudencia permiten anticipar las cosas. Amén. Otro punto que quiero resaltar. La persona avisada y la persona que es prudente, hermanos, evita el peligro mediante la precaución y la anticipación de las cosas. Tenga en cuenta estos puntos que estoy diciendo, ¿sí? Ahora vamos a armar el rompecabezas. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo dije fue que la tentación es humana. A todos nos pasa. ¿De acuerdo? Tranquilo, que a su pastor también le llegan tentaciones. A la pastora o a la esposa del pastor o a la hermana Rosalba, y perdóneme que la mencione, también les llegan tentaciones. ¿Sí? Y al hermano Ferney, perdóneme que mencione, hermanos, sino que quiero que para aquellos que de pronto han venido sufriendo esta lucha constante con las tentaciones, entiendan que hasta los hombres más usados por Dios, sí, que pareciera que como que andaran en una burbuja, en una cosa de cristal, algo así, que Dios los protege, ¿cierto? Todos ellos también tienen tentaciones. ¿Me explico, hermanos? El presidente de nuestra iglesia, y también con respeto lo menciono, nuestro hermano Héctor, también él tiene sus tentaciones. Amén. Los integrantes del consistorio de ancianos son seres humanos
hombres de Dios, hermano, que uno los ve y oiga, dice, oiga, esas personas se les nota, se les siente, hermano, algo especial. Pero con todo y eso, son personas que tienen tentaciones, que son tentados también. Amén, hermanos. Esto es algo de los seres humanos. Se necesita sabiduría, se necesita prudencia, gloria al nombre del Señor. Y un punto importante, hermanos, que quiero que lo tengamos presente, sí es posible vencer la tentación. ¿Cuántos lo creen? Sí es posible vencer la tentación. Y voy a ilustrarlo de esta manera, hermanos. Aquí hay una grada, esta gradita nos permite, hermanos, subir de nivel. Póngale pues cuidado, yo estoy aquí en un nivel bajo, ¿cierto? Si yo doy el paso, subo de nivel, ¿cierto? Y si doy el otro paso, subo más de nivel. ¿De acuerdo? Quiero que veamos la tentación como una oportunidad en nuestra vida para subir de nivel en Dios. ¿Me explico, hermanos? Porque estamos aquí y llega la tentación y usted, hermano, obedientemente a lo que dice la palabra del Señor, ¿qué le dijo el Señor respecto a la oración? ¿O qué dijo el Señor respecto a la oración y a las tentaciones? Oren, ¿para que qué? Para que no entres. Eso, no entres o no caigas, no para que no seas tentado, no, Él no dijo eso, sino para cuando llegue la tentación, entonces usted no caiga en la tentación. Amén. O para que no entre en la tentación. ¿Qué hay que hacer? Orar. Entonces yo quiero que veamos la tentación, hermanos, como una oportunidad. ¿De acuerdo? Dígalo conmigo, hermanos. La tentación es una oportunidad para subir mi nivel espiritual. ¿Sí capta, hermano? Amén. La tentación, entonces cuando uno ve la tentación de esta manera, uno dice, bueno, tengo la opción de vencer la tentación, y si venzo la tentación, voy a subir de nivel. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí me hago entender? Ahora, estando en este nivel, le van a llegar otras tentaciones diferentes. ¿Sí? Siguen llegando, pero son opciones de crecimiento. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Amén, ¿cierto, hermanos? Y la idea es que la iglesia crezca, hermanos. Esta iglesia, hermanos, todos los que estamos aquí, hemos sido llamados a crecer en Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, vamos a orar, hermanos, porque la tentación sí es posible vencerla. ¿Sí lo creen? Alabado sea el Señor. Démosle alabanzas al Señor. Gloria al nombre del Señor. Todos somos tentados. ¿La tentación es pecado o no? No. Levanten la mano los que dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que no. Eso, ya lo mencionamos hace unos minutos, ¿cierto? La tentación no es pecado. La tentación es una oportunidad para crecer. Oiga, tremendo, ¿cierto, hermanos? Claro que la tentación no es de Dios, tampoco proviene de Dios, para que nos saquemos esa idea de la cabeza, porque Dios no tienta a nadie. Amén. Pero, hermanos, como cristianos entendidos, vamos aprovechando las tentaciones para crecer. Pasa algo así, póngale pues cuidado. Cayó una ranita que era sorda. Una ranita cayó a un pozo hondo. ¿Y la ranita era cómo? Sorda. Resulta que la ranita empezó a saltar para tratar de salirse del hueco y no era capaz porque era un hueco muy hondo. Llegaron las ranas amigas y empezaron a comentar y a hablar entre ellas y decir, no, esa rana de ahí no sale. Esa rana se va a cansar y esa rana va a tocar más bien sepultémosla, porque ella no es capaz de salir de ahí. Y le empezaron a echar tierra para enterrarla, ¿sí? Y la ranita empezaba a saltar y ellas desde allá le gritaban, no, no, quédese allá, no, ya, despídase, bueno, no. Pero como era ¿qué? Sorda, ella no escuchaba.
Y ella veía cómo los amigos le estaban echando tierra, ¿sí? Pero resulta que en la medida que la tierra, ella le echaba la tierra y se sacudía. Entonces fue subiendo la tierra, ¿cierto? Y la fueron acercando a la salida y a lo último en uno de los brincos, ¡tra!, pudo salir. Amén. Y la ranita se salvó. Sí, hay un punto importante ahí, hermanos, que es, digamos, un pequeño paréntesis de esta enseñanza, hermanos, y es que aprendamos a no escuchar, ¿sí?, a veces las palabras del enemigo, que nos quieren enterrar y sepultar. ¿De acuerdo? Y más bien utilicemos aquellas tentaciones que llegan a nuestra vida para crecer. ¿Me explico, hermanos? Y para salir de la situación en la que estamos. Dele alabanza al Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el origen de la tentación, ¿dónde está? Porque hay un origen. La tentación sí tiene un origen. ¿Cuál será? La carne. ¿Cuál carne? ¿Cómo es que decía el predicador? Alguien fue que me dijo, hermano, la carne sí, está. ¿Y a cómo es que está el kilo? A 28 el kilo. Y a 28 el kilo. ¿Cuál es el origen de la tentación? No es la carne tampoco. Es la concupiscencia, que son los deseos malos que están ¿dónde? En la carne. Amén. Cuando hablamos de carne estamos hablando de nuestra naturaleza. Sí, no de esta carne. Porque si no, los hermanos delgaditos, flaquitos, pues tendrían menos carnalidad, y los más robusticos pues serían más carnales, ¿sí o no? Y no es así, ¿cierto? Cuando hablamos de la carne, hablamos de la naturaleza mala, pecaminosa, lo malo que está en el ser humano. Amén. Y la Biblia dice, Dios no tienta a nadie, y tampoco Dios puede ser tentado por nadie. ¿Cuántos templos del Espíritu de Dios hay aquí esta noche? Espíritu de Dios, ¿cierto? Somos moradores del templo. Así que, hermanos, nosotros no somos tentados ni por Dios ni por el diablo. Amén. Deje el diablo quieto, hermanos. Sí, porque hay gente que le encanta echarle la culpa al diablo. Amén. Y el diablo, hermano, fue vencido en la cruz. Fue despojado. Porque el diablo fue despojado. ¿Sí sabía eso, hermano? Despojado del poder que tenía, de la autoridad, de todo lo que le había sido entregado. Porque hago otro pequeño paréntesis, hermano. Cuando Dios creó todo, al último que creó fue al hombre. Y lo hizo amo y señor de todo lo creado. ¿Sí? ¿Me explico? Cuando el hombre cae en el pecado de la desobediencia, entonces el hombre automáticamente le entregó a Satanás el dominio que Dios le había dado al hombre. ¿Me captan, hermanos? Sobre la creación. Pero cuando viene Cristo, hermanos, cuando viene el Señor y se manifiesta en carne, en nuestra humanidad, y lo vence en la cruz del Calvario, lo despoja de esa autoridad que le había sido entregada por el hombre a Satanás allá en el huerto, en el pecado, el día del pecado inicial. ¿Me hago entender, hermanos? Y esa autoridad ahora se la entregó ¿a quién? El Señor, a la iglesia. ¿Sí entendimos ese pequeño trabalenguas, hermanos? Dios le dio la autoridad al hombre al inicio. El hombre se la entregó a Satanás. Dios se la quitó a Satanás en la cruz y se la entrega a la iglesia otra vez. Amén. Démosle alabanza al Señor. Entonces, hermanos, no somos tentados ni por el diablo ni por Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y tampoco Dios no puede ser tentado por nadie. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué somos tentados? ¿Cuál es el origen de la tentación? La concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos malos, pecaminosos, perversos que están en la carne. De ahí viene la corrupción, hermanos. Por eso, hermanos, ninguna persona sin Cristo va a gobernar bien ningún país, ninguna ciudad, nada. Sin cero corrupción, eso no existe, hermano. Para que usted deje de pronto estarle creyendo
a los líderes políticos de turno, ¿cierto? ¿Ah? Este sí, y este sí, y porque ese sí es bueno, ese no es corrupto, hermanos. La corrupción está en esa concupiscencia, amén, en esos deseos malos. Y resulta que cuando llegan a cierto poder, pues el mismo se corrompen automáticamente. ¿Me explico, hermanos? Démosle una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Así que la tentación, el origen de la tentación, hermanos, está en mí. No en mí, en su pastor, no, sino en usted. Amén. Dígalo conmigo, hermanos. El origen de la tentación está en mí. Eso, en usted, ¿sí? No en mí, sino en usted. Entonces, usted puede pararse al espejo y puede decirle, oiga, Felipe, o bueno, como usted se llame, ¿sí? Y yo quiero, qué bueno que pudiéramos hacer este ejercicio, hermanos. Y usted analizarse, hermanos, de que esa persona que está viendo al espejo, esa naturaleza que está en esa persona, que es una naturaleza pecaminosa, es la que la está llevando a pecar. ¿Sí me explico? Por eso hay que doblegar a esa persona. Por eso tenemos que humillar a esa persona. ¿Sí? No humillar al vecino, ni al uno, ni al otro. A esa persona a la que usted tiene que humillar. A esa persona a la que usted tiene que doblegar. A esa persona que usted ve en el espejo es la que usted tiene que crucificar. ¿Me explico, hermano? Allá, con Cristo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Gloria al nombre del Señor. La tentación o el origen de la tentación está en mí. Démosle alabanzas al Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo vencemos entonces la tentación? Primero, hermanos, a ver, esto es una mezcla, digámoslo así, hermanos, entre una vida espiritual activa y una vida emocional también activa y una vida prudente, activa. Sí, por eso el avisado ve el peligro y huye. Hermano, si usted va a pasar por donde un perro que lo ha mordido una vez y sabe que ese perro lo muerde, usted va a pasar por ahí, coge un palo o coge algo, ¿sí o no? O le da la vuelta más bien, pero usted no se va así como así, porque le echa mano la segunda vez, ¿o no? Y si vuelve y pasa, le echa la mano la tercera vez, porque el perro ya se la montó. Y si usted es entendido, prudente, sabio, entonces le da la vuelta más bien o mira la forma de defenderse. ¿Estoy siendo claro? ¿Me siguen, hermanos? Bueno, entonces tenemos que mezclar, hermanos, unas actividades en nuestra vida para vencer la tentación. ¿Cuáles serán esas? La principal de todas, hermano. La principal actividad espiritual que tenemos que hacer para no caer en la tentación es la oración. Sencillo. Muy sencilla, hermano. Analice. Si usted ha menguado en la oración, entonces va a ser más propenso a caer en la tentación. Porque la tentación suya también le puede llegar a su pastor. O sea, la misma. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a poner que son 2,000 pesos de tentación para el pastor y 2,000 pesos de tentación para fulanito, ¿sí o no? Pero resulta que el pastor ora 5,000 pesos. Estoy poniendo aquí una ilustración, ¿sí me explico? Entonces le llega la tentación de 2,000. ¿Cuánto le queda? 3,000, ¿sí o no? Tiene ventajita. Pero Pepito Pérez oró 1,000 y la tentación de 2,000 le llegó. ¿Cuánto le quedó? Cayó en la tentación y quedó debiendo 1,000. ¿Me explico, hermanos? Estoy poniendo un ejemplo aquí, un ejercicio. La tentación no es plata solamente, aunque hay gente que es tentada por la plata, ¿sí o no? ¿Sí o qué? Y por muchas cosas. Pero no, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, en la medida en que usted ore, va a estar fortalecido para cuando le llegue la tentación, no caiga en la tentación. ¿Me explico, hermanos? Entonces empecemos por ahí, hermano. Quiere que esta semana le vaya mejor con las tentaciones, porque le aseguro que saliendo de este lugar usted va a ser tentado. Se lo aseguro. Un momento de ira, un momento de tristeza,
algo le pasó, porque la tentación es no solamente sexual, sino que la va a ser tentado para robar, ¿sí o no? Para mentir, para engañar, para gritar, ¿sí? Para ofender a alguien, para pelear con alguien, hermanos, ¿cierto? El fulano aquel que se mete con usted, el que le deja la basura ahí en toda la puerta de la casa, la murmuración también. Oiga, eso sí que, hermano, hay gente tentada, hermano, a moverla sin hueso, ¿sí o no? ¿De acuerdo, hermano? Te le va a llegar la tentación, le llega porque le llega. Claro, ¿y cuál es la mejor forma? La principal, hermanos, la oración. Amén, hermanos. Por eso nuestros líderes, hermanos, nos invitan tanto a orar, hermanos. Y el Señor mismo lo dijo: oren. Fulanito, ore, para que no entre en tentación. ¿Qué parte de eso no entendemos? Pareciera que no entendiéramos porque no queremos orar. Hermano, por eso le da tanto sueño para orar. Porque si hay alguien que sabe que es la lucha de la carne, hermanos. Amén. Por eso lo llaman y lo entretienen para que no oren. Sí, y el día que usted se dispone a orar, llega la visita a estorbarle la oración. Y el día que el miércoles al ayuno, y seguramente ahorita algunos se programaron en la mente y dijeron: el miércoles voy a ayunar. Y le aseguro que para ese día le va a resultar algo que le va a querer impedir que usted venga a ayunar. Porque claro, esa es la obra. ¿Estamos claros, hermanos? Démosle alabanza al Señor. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo hay que orar? Ojo con esto, hermanos, porque nos ha pasado a muchos. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo inicié la vida cristiana, la lucha mía con las tentaciones, hermano, eso era diario, eso era una pelea, hermano, todos los días. Y yo me iba casi, si no era todas las noches, hermano, muchas noches de la semana me iba a vigilar, solo, a pelear con la tentación. Y yo me encerraba, hermano, en el templo. Yo me llevaba mi cobija, eso sí, una medio almohada. Cuando me daba sueño me acostaba a dormir. Porque la verdad es que tampoco me pasaba toda la noche, porque al otro día tenía que ir a trabajar. Pero me encerraba, hermano, desde se acababa el culto, las actividades que hubieran, y 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la mañana en oración, en alabanza, metido en Dios. Pero la oración mía era, póngale cuidado: Señor Jesús, tú conoces esta tentación que me está agobiando, Señor, esta situación que me ha venido tentando, Señor. Usted sabe que mi tentación es esta y esta y esta y esta. No se la voy a contar. Pero yo se la decía al Señor: Señor, te pido que quites esta tentación, que es esto, que lo quites de mí, Señor. Y dele, hermano, y me la pasaba toda la noche con eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Estaba orando bien o mal? ¿Ah? ¿Mal? ¿Por qué estaría orando mal? Bueno, la mano porque ya, ¿cierto? Me gusta que haya aprendido, hermanos. Resulta, hermanos, que cuando usted ora pidiéndole al Señor que le quite esa tentación, entonces su mente está conectada con esa tentación. Su pensamiento está pensando en esa tentación. Si usted se arrodilla al Señor y le dice: Señor, y se puede pasar un día de ayuno completo pidiéndole al Señor que le quite las ganas de fumar, va a salir con ganas de fumar. ¿Sabe por qué? Porque su mente y su pensamiento ha estado recordando el cigarrillo. ¿Me explico, hermanos? Y segundo, que el enemigo va a escuchar lo que usted está orando, porque eso sí lo escucha el diablo, los demonios, como le quiera llamar. ¿Me explico? Entonces, a este le gusta eso. Entonces, pues, le pondrá situaciones donde va a estar tentado por esa situación. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Me hice entender? Entonces, ¿cómo hay que orar? Cuando yo entendí eso, hermano, yo dije: claro, yo aquí he venido, pero obviamente pues la vigilia y el ayuno tienen poder, hermano, y eso iba fortaleciendo algo. Pero entonces yo más bien ya empecé a orar diferente. Y oraba por los misioneros, oraba por los pastores, oraba por los niños, oraba por la iglesia. Me iba a vigilar, pero oraba por otras cosas.
y salía diferente, hermanos. Salía fortalecido. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la oración es importante, hermanos, pero hay que saber orar. Amén. ¿Ese pedazo quedó claro, hermanos? Bueno, entonces trate de cambiar su oración y trate de incrementar la oración, porque el tiempo de oración, hermanos, es necesario. Si usted pretende vencer la tentación de esta semana sin orar, hermano, va a caer en la tentación. ¿De acuerdo, hermanos? Otro punto importante, hermanos, es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿En su ley qué? Medita de día y de noche. Amén. ¿Sabe qué es meditar, hermanos? Pensar. Sencillo. Pensar. Así como usted piensa en los frijoles que dejó allá en la olla. ¿Sí o no? Algunos de pronto pueden estar, mientras van escuchando la prédica, pueden estar pensando qué va a hacer ahorita que llegue a la casa, qué va a comer, ¿sí o no? El sudado que guardan. Oiga, hermana María Estela, ¿sí le guardaría? Bueno. Entonces, hermanos, meditar en la palabra es pensar en la palabra. Amén. Piense en la palabra, hermano. Un momentito. Piense en la palabra. Medite un momento en la palabra. Y uno que me diga ese pensamiento. Uno que me diga qué está pensando. Amén. Entonces, yo pienso, si me amáis, el Señor está diciendo, si yo lo amo, guardo su mandamiento. Bueno, me falta todavía amar al Señor. Listo, Señor, quiero amarte más. Y pienso en otro texto. Oiga, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Yo tengo mi Hijo, yo no soy capaz de dar mi Hijo por la muerte de los pecadores, pero el Señor sí lo hizo por mí. Oiga, eso es meditar, hermanos. ¿Sí me explico? Y después dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo así? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, ¿cuándo será eso? Y hermano, y usted se pasa el día meditando en la palabra del Señor, hermanos. Las tentaciones puede que le lleguen, pero así como llegan, se van. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la tentación, ¿sabe dónde le llega? ¿Sabe a dónde le llegan las tentaciones? A la mente. Y si usted tiene su mente ocupada con la palabra del Señor, no hay espacio para la tentación. ¿Estamos siendo claros, hermanos? Es que es muy sencillo el asunto. El problema es que nosotros pensamos en otras cosas. Amén. Bueno, démosle alabanza al Señor. Ocupemos la mente entonces, hermano, con la palabra del Señor y con actividades que sean sanas. Amén. Actividades que sean sanas. Por ejemplo, hermanos, la oración, la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuánto les gusta ver películas? Solo a Hilary. Bueno, a la mayoría, yo creo que bueno, no a todos puede que les guste, pero como veía yo, a mí ya me pasa lo siguiente, que yo me siento a ver una película y la película termina viéndome a mí, porque yo me duermo. Yo me duermo, hermano, a mí eso, 10 minutos y estoy ya a un lado. Pero eso, ¿qué clase de película? Ahí es donde vamos. Eso es lo que les quería decir. Ocupen su mente, hermanos, con buenos insumos, digámoslo así, ¿sí? Con buen contenido. Amén. Esta iglesia del Señor, y ahora, no vaya a salir diciendo que el pastor le prohibió ver películas de terror, porque aquí yo no le prohíbo nada a nadie. Pero si usted es sensato, hermanos, es sabio, entiende que ver películas de terror o así no sea terror, pero sea, eso tiene un nombre, películas de suspenso, todo eso contamina su espíritu. Amén. Y lo va a llevar, hermanos, a tener una vida fracasada frente a las tentaciones. Amén, hermanos. ¿Me hice entender? Entonces hay que cambiar hábitos. Si le gusta ver películas, listo.
Hay una cantidad de películas con buen contenido, hermanos, impresionante. Cristianas, con un contenido bueno, hermanos, que usted lo lee, lo escucha, lo mira y lo edifica. Entonces yo les recomiendo, hermanos, que deje de estar viendo películas de plomo, películas de bala, películas de sangre, de muertos que le decapitó la cabeza y que no sé qué, y que esto y que aquello, y películas de terror y de suspenso, y que la bruja, y que eso, y que de narcotraficantes, y que el cartel de los sapos, y que el patrón del mal, y que por allá cosas así, hermanos. Porque hay cristianos, lastimosamente, hermanos, que les encanta, se deleitan, hermano, viendo esto. Dígame, ¿cómo va a ser la vida cristiana de un cristiano así, hermano? ¿Sí o no? Ay, Señor, quítame esta tentación. Y llega al culto, hermano, llora, se derrama ante el Señor, le clama a Dios, y el Señor, hombre, con tanto amor y tanta misericordia, ¿cierto? Lo llena otra vez, lo fortalece, y sale el cristiano, se compra un perro, una hamburguesa, una pizza, se va para la casa a ver películas de terror, películas de suspenso, películas de miedo, de bala. Y como se quedó dormido, ni siquiera oró, ni leyó la Biblia. No, pues ya fui al culto y ya lloré. Yo lloré en el culto, ya eso. Sentí la paz del Señor, sí. Claro, llegó a la casa, hermano, le dieron las 11, 12 de la noche viendo eso. El otro día se levanta, ni se levanta a orar. Porque como se acostó tan tarde, corra para el trabajo, a la primera tentación cayó. ¿Sí estamos? Hermano, tenemos que ser entendidos, sabios, prudentes. Démosle alabanza al Señor, hermano. Entonces tenemos que ocupar la mente, hermano, con este tipo de cosas. Hermano, si para usted, mire, y se lo voy a confesar, ustedes ya lo saben, hermanos, nosotros tuvimos televisión recién casados como los primeros 2 años. Y eso que ese televisor que tuvimos fue porque nos lo regalaron, no porque yo lo quise, porque a mí eso que ahí no me gustaba. Y no es que no me gustaba porque no me gustara, porque yo sabía que me gustaba mucho, y el problema era que me gustaba tanto que entonces me dominaba. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces yo más bien, porque hermanos, mire, tenemos que ser sabios. Permítame, hermano Alex, venga, su amabilidad, como siempre, varón. Si el hermano Alex sabe que yo siempre que él va a estar conmigo, lo voy a coger y lo voy a dominar y me lo voy a llevar por un lado y para el otro y lo voy a hacer que él haga lo que yo quiero que haga. ¿Sí me explico? Y que siempre lo que yo lo llevo a hacer es algo malo. Entonces el hermano Alex debe ser sabio y evitar la situación y la compañía conmigo. ¿Me explico, hermanos? Y nosotros tenemos que evitar ese tipo de cosas que sabe usted, hermano, que lo domina. Gracias, siervo. Entonces, hermanos, cuando nosotros, como a los 2 años, yo le dije a mi esposa y llegamos al acuerdo, le dije, ¿sabe qué? Aquí vamos a sacar el televisor de acá. Y eliminamos la televisión de nuestra vida, hermanos. Y ya van como 16 años de nosotros sin televisor. Y a mí eso no me hace falta para lo más mínimo. Y me liberé, hermano, de ese monstruo. No es que yo sea enemigo porque a los predicadores antiguos le decían a eso el cajón del diablo. El cajón del diablo. Y yo no es que sea fanático ni en contra de eso, pero sí yo sé que ese aparato me domina y me va a perturbar y me va a dañar mi vida. Entonces yo elimino eso. Me hice entender, hermanos. Eso es sabiduría, ¿no? O creo yo, pues, hermanos. Y yo le recomiendo en el nombre del Señor, hermano. Si para usted el televisor es un problema, entonces elimine eso, corte de cable. Corte eso. Llegamos a la casa pastoral donde estábamos la otra vez. Ahí mismo, pum. Pues claro que mi televisor, pero yo quiero ese cable por acá dentro del techo y ya. ¿Eso para qué? Y aquí es lo mismo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, son detalles, hermanos, que es importante uno tenerlos pendientes, ¿sí? Hay que reemplazar actividades, hermano, y poner actividades sanas. Si le gusta ver películas, sí. Vea películas buenas, que lo edifiquen. Amén. Véase las películas de la Biblia, hermano. Historias bíblicas. Hay dramatizados bíblicos, hermano. Está el libro de los Hechos. Están los evangelios dramatizados. Con personas de verdad, o sea,
Hermano, y usted aprende, uy, cómo sí que el Señor sanó a este, cómo hizo, cómo aquello. Películas sanas. Amén. Démosle alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, llenémonos del Espíritu de Dios. Porque para vencer las tentaciones necesitamos templanza. Amén. La templanza es como el dominio propio. El dominio propio es saber decir no. Y le voy a decir algo, hermanos. El que le saque la piedra a usted, lo está dominando. ¿Sí me la captó? Usted tiene que ser dueño, amo y señor de su carácter, de su piedra. A usted no puede venir nadie a sacarle la piedra, porque entonces se le metió al rancho y le sacó, o sea, se está dejando dominar por otra persona. ¿Me hago entender? Que se le varó la moto y hay gente que se le pincha la moto y sacan, vuelan de piedra. Le están dando acá la piedra por una moto. Y la cogen a pata y la dañan y bueno, en fin, y el celular. ¿Me explico, hermanos? Llenémonos del Espíritu, porque, hermanos, una de las cualidades del fruto del Espíritu es la templanza. La templanza es saber decir no. ¿Cuántos saben decir no? ¿Cierto? Hay unos que saben decir bien claritico no, y son parados en la raya, mano, para decirle no al pastor y para decirle no a las cosas de Dios. A mí no me ponga a predicar, a mí no me ponga a servir, a mí no me llame para nada. Para eso sí son, vea, parados en la raya, ¿sí o no? Pero para decirle no al pecado y no a las cosas del mundo, hermano, ahí sí somos más flojongos. Démosle alabanza al Señor, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Permita que el Espíritu Santo sea quien gobierne sus pensamientos. Amén. Hermano, pero vea, se lo va a decir de todo corazón. Nunca será lleno usted del Espíritu Santo. Y vuelvo y lo digo con tanto amor, hermano. Nunca será lleno usted del Espíritu Santo. Así hablen lenguas. ¿Me escucharon? Así hablen lenguas. Nunca será lleno del Espíritu Santo, hermano, si usted, sus prácticas cotidianas no son consagradas para el Señor. Si usted, hermano, anda por allá viendo cosas que no tiene que estar viendo, frecuentando lugares que no tiene que estar frecuentando, dejando de orar por ponerse a hacer otras cosas malas, no me diga, hermano, así hable en lengua, no me diga que su vida está llena del Espíritu Santo. Porque sí sé que hay un Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros y el que intercede por nosotros. Amén. Pero, hermano, la llenura depende de nosotros, de cómo nosotros nos comportemos. ¿Me hago entender, hermanos? Démosle alabanza al Señor, hermanos. Ahora, hermanos, otro punto muy importante, y reitero, ya estamos en los últimos 5 puntos. Cuéntele el tema a alguien. Amén. Porque hay tentaciones, hermano, que lo quieren dominar. Cuénteselo a alguien, pero no a cualquiera. No le vaya a pasar como los 3 amigos que se reunieron. Entonces dijeron, vea, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa aquí, vamos a contarnos entre nosotros lo que nos está agobiando. Entonces dijo el primero, sí, yo le voy a confesar, hermano, yo no he sido capaz de dejar la cerveza, hermano. Esa es mi tentación, ese es mi problema, esa es mi debilidad, hermano, yo no soy capaz. Y bueno, se confesó ahí con ellos. El otro dijo, no, hermano, a mí también me pasa lo mismo, pero con las mujeres, hermano. Oiga, yo no he sido capaz de dejar eso, hermano, eso es mi... Y llegó el tercero y dijo, uy, sí, ustedes tienen razón, a mí la tentación mía, la debilidad mía es que todo lo que me dicen lo cuento. Yo no soy capaz de quedarme callado, hermano, yo... No va a pasar eso. Cuéntele a alguien, hermano, pero a alguien que pídale a Dios que le muestre a quién. Amén. Para eso hay líderes espirituales, hermano, pueden hablar con mi esposa, pueden hablar con el pastor. Amén. Hay situaciones que lo pueden estar carcomiendo, hermano. No se ahogue solo, no se me mate solo. Amén. A un diácono, al hermano Ferney. El hermano Vale es un hombre muy prudente, hermanos. El hermano Ferney también. Entonces, hermano, podemos, hermano, ore. Primero le oramos al Señor, ¿sí?
y que nos muestre a quién de una o a otro pastor de otro lugar, pero que sea direccionado por Dios. ¿Me explico, hermanos? Y cuéntele la situación, hermanos, porque resulta, hermanos, que cuando nosotros contamos hay un poder, y es el siguiente: cuando usted le cuenta su situación a alguien, esa persona empieza a llevar su carga. Por eso tiene que ser una persona espiritual y de Dios. No se lo cuente ni al vecino, ni a la vecina, ni al abuelito, ni a la abuelita, y si no son de la iglesia, pues menos. Amén. Porque, hermano, solamente en Dios, una persona de Dios puede llevar su carga. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando usted le cuenta a alguien, esa carga pasa a los hombros de alguien. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si para mí, ¿usted cree que para mí es problema fumar? A mí me puede parar un muchacho de los que fuman marihuana a un lado y con eso, a mí no, ni qué tentación me va a hacer eso a mí. Y si resulta que para usted esa es la tentación, estoy poniendo, o para cualquier otra persona, me cuenta a mí, para mí no es problema pedirle al Señor: Señor, yo te pido que le quites las ganas de fumar marihuana a ese hermano. Bueno, estoy hablando de cosas que pasan. Gente bautizada que tiene todavía esas tentaciones, hermano. Y no es que quedaron más bautizados ni que no fueron sinceros, fueron sinceros. Pero es que la tentación sigue en la vida del creyente, hermano. ¿Por qué le han ganado? Usted también de hacer otras cosas. Ahí está. Entonces, para mí no es difícil pedirle al Señor por eso. Y yo sí puedo hablar de eso con el Señor porque no hay problema. Para mí no es problema. ¿Me explico, hermanos? Entonces es muy bueno, hermanos, cuando podemos contarle a alguien, que sea alguien de Dios, contarle la situación, hermano, un líder espiritual que sea de confianza. Amén. Ponle alabanza al Señor, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Terminamos, hermanos. Evitemos estar en lugares y momentos que sean de tentación. Coco y su pandilla. Coco y su pandilla se llama el personaje. Búsquelo por internet, era. Y resulta que llega Coco y se encuentra con un amigo en una discoteca. Entonces le dice, el amigo que estaba en la discoteca, el hermano que estaba en la discoteca, se encontró con Coco allá y le preguntó: ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Y qué le respondió Coco? No, pues estoy aquí buscando una tentación para vencerla. Y así hay creyentes. Amén. ¿Me hago entender, hermanos? Hay que evitar lugares y momentos que sean de tentación para nosotros. Si para usted la tentación es tomar cerveza, deje de andar con el que toma cerveza. Obvio, hermano. Deje de irse, así sea, a ver jugar tejo ahí a la esquina, y se para ahí a jugar. Y con esas ganas de tomarse una amarga, como dice Bernay. ¿Ah? No, hay que evitar esos lugares, hermanos. Amén. Esos momentos hay que evitarlos, hermanos. Si la tentación suya es hablar y hablar y hablar, hermano, y llega una parte donde usted sabe que se va a encontrar con otra persona que también le encanta ese tema, hermano, evite eso, más bien no vaya por allá. ¿Me hice entender, hermanos? Porque la murmuración sigue siendo pecado todavía. Así no me diga amén. Pero la murmuración sigue siendo pecado. No ha dejado de ser pecado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cambiemos los comportamientos. Aprendamos, hermanos, a alabar a Dios. La alabanza a Dios cambia las cosas. Cuando le llegue una tentación, cante alabanzas. Amén. Ponga musiquita cristiana, de la buena, de la buena, amén. O cante los coros, por eso es importante que usted se aprenda los coros. Amén. Cante, busque la manera de aprenderse los coros, hermano, y cántele alabanzas al Señor. Ahora, si no se sabe ningún coro, cántele un coro usted a él, invíntele una canción. Amén. Invéntele canciones al Señor. Yo le he inventado un montón de canciones, hermano. Eso a veces rima, a veces no rima, pero hágale, hermano. Bueno, porque cuando uno alaba a Dios, las cosas cambian. Amén. Si hay alguien que no le gusta que a Dios se alabe, es al enemigo.
Cuando usted alaba a Dios, hermano, las cosas cambian. Amén. Gloria al Señor. Y seamos humildes, ya hasta la última, hermano, para reconocer que necesitamos ayuda, hermanos. Amén. Todos necesitamos ayuda. Todos, hermanos, sea pastor, sea directivo, sea el que sea, hermano. Todos necesitamos esa ayuda. Contarle a alguien nuestra situación, hermano. Yo les comparto algo, hermanos. Hace unos años, no recuerdo bien exactamente cuándo, hermano. Hace algún tiempo. Tuve que coger mi teléfono y llamar a un pastor compañero, amigo. Y le dije, siervo, obviamente le oré al Señor. Y el Señor me puso el sentir, llame a fulano. Ahí mismo, sin esperar, hermano, humildemente, hermano. Me tocó llamar y le dije, varón, me está pasando esto y esto y esto, ayúdenme. ¿Cómo, mogollón? Un momentico, espere, Y se ubicó y hablamos, hermano. Y fue de tanta bendición esta llamada, hermano, ese diálogo, pero tuve que ser humilde y agachar la cabeza y reconocer que necesitaba la ayuda de alguien. Amén. Y hasta ahí, hermanos. Ahí sí, como decía mi abuelita, eso fue como con la mano, porque el Señor puso su mano y obró a través de ese varón, hermano. Y hasta ahí. Eso ya terminó ahí, en ese momento, inmediatamente. Como al tiempo me preguntó el hombre, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Yo, no. Gloria a Dios, hermano. Porque a veces somos tan orgullositos que no queremos hablarlo con alguien. Y sí tenemos que hablarlo, hermano. Por eso el Señor dejó la iglesia. Por eso estamos nosotros. Por eso somos integrantes de un mismo cuerpo. Amén, hermanos. Entonces dejémonos ayudar. Busque ayuda, pida ayuda, hermano. La principal ayuda es Dios, sí. Pero Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes espirituales, hombres y mujeres de Dios, de experiencia, de trayectoria, al cual usted puede ir con humildad y decirle, vea, necesito que me ayuden en esto, man. Me está pasando esta situación. Y a veces son cosas tan pequeñas, pero se vuelven en unos monstruos gigantescos. Tenga la edad que tenga, hermano, déjese ayudar. Pida ayuda. Amén. Que aquí estamos es para ayudarnos. Pero que vencemos la tentación, la vencemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner su palabra por obra. Gloria al Señor.